Buenas noches a todos mis hermanos. Es una bendición poder estar a los pies de Cristo en esta noche, compartiendo la historia de la iglesia cristiana, cómo se movió a través de los tiempos, sus victorias, sus derrotas, las herejías, las sectas que estuvieron hablando la semana pasada. Y hoy vamos al capítulo, a la segunda parte de este segundo periodo, y este es el capítulo número 10. En este capítulo vamos a estudiar algunos puntos muy importantes que son los siguientes. La fundación de Constantinopla, la ciudad que se movió Constantino, el emperador Constantino, el emperador Constantino se movió de Roma y se trasladó a Constantinopla. Del occidente pasó al oriente. Del occidente, no, del oriente. Él estaba en la parte occidental y pasó a la parte oriental. Ah, sí. Porque es muy importante siempre hablar de occidente y oriente, sí. Porque después ahí va a haber una separación de la iglesia de cristiana occidente y la iglesia de oriente. La iglesia de occidente está comprendida por la parte occidente de Europa, que es España, Italia, todos esos países de la parte occidente de Europa. Y la parte oriental es la parte de Constantinopla, que actualmente es Turquía, la ciudad de Estambul. ¿Ok? Entonces, perdón, ¿alguien me habla? Sí, es la parte occidental, dijiste. Oriental. No, en la parte oriental está lo que es Turquía, en la parte occidental está España, está Italia, estos otros lugares. La parte occidental. Y la parte oriental, Turquía, Irán, Persia, todas estas ciudades. Entonces, Constantinopla se muda de Roma, de la parte occidental a la parte oriental, y establece su ciudad ahí. Esta ciudad se llama Constantinopla, la cual es la actual Estambul. ¿Ok? Esto es un punto de los cuales vamos a estudiar. El segundo punto es la división del imperio. ¿Por qué se divide el imperio en occidental y en oriental? El tercer punto, la supresión del paganismo. O sea, el paganismo queda prácticamente anulado en la parte oriental, donde se establece Constantino. ¿Ustedes recuerdan la palabra que significa idolatría? En la semana pasada paganismo. Se le llamaba paganismo porque se le decían, la palabra paganismo es una palabra que es griega y que significa los del campo. Los del campo. Los del campo. ¿Viste que están claros? Sí, sí. ¿Viste que la clase no fue mala? Sí. Alexander, yo te mandé las preguntas de la clase por WhatsApp en inglés para que vayas mirando, ¿ok? Sí, no pude porque comencé un programa de trabajo que estoy haciendo unas clases desde las 9 de la mañana hasta las 5:30. En tu WhatsApp puedes abrir, okay. Están las preguntas ahí. Okay. O sea, los 4 posiblemente, puntos. Perdón. Posiblemente voy a estar bienvenida en primer lugar. Gracias. Me alegro que fuiste y regresaste con la bendición del Señor. Amén, amén. Pero hoy puede ser que me desconecte porque hoy estamos celebrando el cumpleaños de Gabriela, que cumple 18. Gloria al Señor. Puede ser que si me desconecto antes de las 9:30, no te preocupes, entendemos. No, mira, aquí no te preocupes, trajeron que ir, tenemos de todo. Ok, entonces los 4 puntos importantes que vamos a estar hablando en esta clase, que es el capítulo número 10, es la fundación de Constantinopla, cuál es la actual Estambul, la división del imperio, la supresión del paganismo, o sea, el paganismo se anula, se liquida, y vamos a ver por qué, y las controversias de doctrinas y concilios de la iglesia cristiana. Ahora sí tienen que tomar mucha atención cuando lleguemos a estos puntos, porque aquí comenzamos a ver todos los caminos que, como dice que todos los caminos conducían a Roma,
pero al cielo no van todos los caminos, aunque ahora vamos a ver que todos estos nuevos caminos parece que van en la misma dirección. Pero vamos a ir viendo a través del tiempo cómo se van. Ahora se va a poner muy interesante. Bueno, desde el principio interesante, ahora vamos a ver cosas más, cómo las cosas más que pasaron en aquel momento, cómo están repercutiendo ahora en este momento, en el tiempo moderno de la iglesia. Después de reconocer el cristianismo como religión del Imperio Romano por Constantino, hay una nueva capital que fue escogida, construida y establecida como la sede de la autoridad. Y esta fue Constantinopla, la actual Estambul. ¿Por qué se construye esta ciudad? Vamos a ver 9 puntos. ¿Por qué se construye esta ciudad? Constantino comprendió a Roma, comprendió que Roma era una ciudad pagana, idólatra, llena de ídolos, y él quiso pues salir de allí. Por eso va a Constantinopla, cual es la parte oriental de esa esfera de la tierra del imperio, y va a la parte oriental y se establece en Constantinopla, la actual Estambul. Así que, ¿por qué? El primer punto, porque él entiende que Roma era demasiado paganismo, o sea, demasiada idolatría, y no tenían a Jesús como el centro. Apunten. El segundo punto por el cual se construye esta ciudad es porque era una posición geográfica muy buena para el desarrollo, y un punto estratégico para poder tener una seguridad si habían enemigos que venían a combatir. Era un lugar llano. Exacto. Y tenía unos ríos atrás. Entonces tenían tiempo a prepararse si venía un ataque enemigo. Así que por eso ese es el segundo punto, porque es que Constantino escogió este lugar. Tercer punto, Constantino deseaba una capital que tuviera libertad, así que no tuviera muchas situaciones que no dejaran que se desarrollara todas las ideas que tenía. Cuarto punto, escogió la ciudad griega de Bizancio, situada en el punto medio entre Europa y Asia. Ese fue el punto. Bizancio, que estaba entre Europa y Asia. Europa era la parte occidental, que estaba Italia, España, todos estos países occidentales, y la parte oriental estaba Estambul, estaba Irán, estaba el norte de África, estaba el Imperio Romano también ahí, estaba Egipto y estaba Jerusalén. Todo eso era el Imperio Romano para este entonces. ¿Y de qué años estamos hablando? Estamos hablando del año 313 después de Cristo, que fue el edicto de Constantino, hasta el 476, la caída del Imperio Romano. Cuando estuve ahora visitando Roma Antigua en Italia, tuve la oportunidad de tener una persona que mi hija usó para que nos fuera explicando la historia de la Roma Antigua, muy interesante. Pude una guía turística, pude ver y palpar con mis ojos y oír las historias de muchas de las cosas que nosotros estamos estudiando. Cuando ella me hablaba, yo le decía y esto, y me decía sí, así mismo fue. Por ejemplo, está el arco de Constantino. Hay un monumento hecho en la Roma Antigua dedicado a Constantino. Constantino fue un emperador muy importante que hizo muchas cosas buenas. Una de las cosas buenas fue la anulación del infanticidio, las peleas de los gladiadores. Fue también el precursor y el ayudador de la religión, religión porque se le llama religión cristiana, y él hizo este edicto en el 313 que anuló la persecución a los hombres y las mujeres que estaban sirviendo a Jesús.
Así que entonces él fue muy importante. Por tanto, en la Roma antigua, donde se ve el Coliseo y se ve este gran arco, está el arco hacia Constantino, dedicado a él. Entonces, punto número 4, Yaley escogió la ciudad griega de Bizancio, situada en el punto medio entre Europa y Asia. Ok, punto número 5. Aquí vivía en armonía el emperador. Punto número 5 es muy importante, porque vamos a ver por qué. Empieza a vivir en armonía el emperador, o sea, Constantino, con alguien que se llama el patriarca. El patriarca se le dio este nombre al obispo de Constantinopla, aquel guía espiritual puesto en Constantinopla. A este obispo puesto en Constantinopla se le da el nombre de patriarca. Así que había una relación, una armonía entre el obispo de Constantinopla y Constantino. O sea, no tenían diferencia. ¿Por qué? Porque este obispo se mantenía. Acuérdense que los obispos fueron aquellos levantados para la guía y la instrucción del pueblo cristiano. ¿Se acuerdan que eran ancianos? ¿Y qué más? ¿Se recuerdan? Que en la iglesia en Jerusalén originalmente eran los ancianos y los apóstoles los que dirigían la iglesia, y después se nombran a los obispos. Los obispos también eran como pastores que guiaban al rebaño. Así que entonces en esta Constantinopla Y tenían bajo ellos también a muchos pastores. a muchos pastores, claro. Dirigían los pastores Y también. guiaba a los pastores, a los clérigos, a los diáconos, a todas esta armonía que había entre los que podían dirigir a aquellos que estaban pues en diferentes subdivisiones en la iglesia cristiana. Ellos eran los que intercedían por los pobres, por las viudas. En este momento estos primeros obispos estaban pendientes ante la necesidad del pueblo. Vemos entonces que hay una compenetración entre estos obispos, o sea, estos dirigentes de la iglesia cristiana y Constantino. No había ningún tipo de diferencia, cosa que no estaba pasando ya en Roma. Vamos a ver después más adelante. No había templos para ídolos. Constantino quitó todos los templos y todos los ídolos en Constantinopla. La gran Santa Sofía, construida después que hubo un incendio, fue la principal catedral de cristianismo. Yo no sé si ustedes han oído una de los lugares turísticos actualmente en Estambul, es es una mezquita ahora, es una mezquita. Es la mezquita de Sofía, pero la mezquita de Sofía fue un lugar de cristianos, fue una catedral hecha para adorar a un solo Dios. Sin embargo, después fue tomada por los musulmanes y ahora es una mezquita musulmana. Pero esta gran Sofía fue cuando los turcos cogieron a Estambul, que son los otomanos. Ellos son musulmanes, ellos quitaron el cristianismo de esta catedral llamada Sofía. Búscalo en internet, la mezquita Sofía, es muy linda, es preciosa, pero ahora no es un centro cristiano, ahora es una mezquita musulmana, después de la toma de los turcos. Esta catedral de cristianismo estuvo por espacio, esta Sofía, Santa Sofía, estuvo por espacio de 11 siglos, sirviendo y siendo un lugar de reunión del cristianismo hasta el año 1453. Estuvo 11 siglos siendo un lugar de adoración a un solo Dios. 11 siglos de Constantino.
Y en el año 1453, cuando fue tomada la ciudad por los turcos, que eran musulmanes, fue convertida en una mezquita hasta hoy. Así que dejó de ser un lugar de adoración a un solo Dios para convertirse en una mezquita musulmana. Así que este es otro punto, el punto número 6. Ahora, el punto número 7, hechos notables de la rápida transformación en la historia del imperio hasta este tiempo fue que fue de la religión pagana a la cristiana. El paganismo queda anulado. El paganismo queda anulado en esta área. No hay más paganismo, no hay más idolatría. Solamente hay un solo Dios y se adora a un solo Dios. Antes que empezase el siglo V, los templos habían sido abandonados y se habían transformado a templos cristianos. Así que se elimina todo tipo de idolatría, de ídolos, y todos eran templos cristianos en Constantinopla, donde estaba Constantino. Constantino, el punto número 8, Constantino era tolerante con otras religiones, a pesar de que él había eliminado el paganismo. No censuraba a otras religiones, permitía que otras religiones fueran también manifestadas. Sí, él no obligaba a las personas a convertirse a Cristo. No. Y vamos a ver cómo vienen todos estos cambios después de él. Él no sancionaba los sacrificios a los ídolos y a las imágenes, pero era un hombre que le daba libertad a los cristianos, pero no censuraba a los idólatras y a los sacrificios a los ídolos, pero buscaba la conversión de aquellos que estaban bajo su mandato. Él buscaba que todos vinieran a los pies de Cristo. A pesar de que era flexible con las otras religiones, él hacía un trabajo evangelístico con aquellos que estaban bajo su autoridad para que conocieran a un solo Dios. La posición política que tenía como emperador era grande. Era grande, por ende no podía él ser tan radical. Tan radical como lo fue el hijo. El hijo sí fue radical. El hijo fue más radical que él. Y por eso es que la iglesia perseguida convierte a ser la perseguidora en más adelante. Exactamente. Sí, que vemos ahora a un Constantino que, a pesar de que eliminó mucho la idolatría y quitó casi todos los templos, no atacaba a aquellos que adoraban a otros dioses. Pero se mantenía firme y quería que todos los que estuvieran bajo su mandato recibieran la verdad y fueran evangelizados. Se consideraba un gran evangelista. Él se consideraba un evangelista. Cuando él conoció la verdad, él quería que todos los que estaban bajo su mandato conocieran la verdad. Punto número 9, es muy importante este punto. Se retuvo en este periodo y en esta ciudad algunos títulos paganos, como cuál. Oigan, este es un título que se retuvo en este tiempo por algún motivo, y este título fue sumo pontífice. Ustedes conocen este título actualmente, ¿verdad? Sumo pontífice. Este título fue retenido desde entonces por todos, ahora por todos los papas. Los papas ahora actualmente de la Iglesia Católica se les llama sumo pontífice. Y esto era un título que le correspondía a los emperadores. Exactamente. Por eso que eran adorados. Exactamente. Era un título que le correspondía a los emperadores, pero después pasa a ser puesto a los papas de la Iglesia cristiana. Perdón, Tereso, entonces él lo consideraban el sumo pontífice a Constantino. Sí, él tenía el título de sumo pontífice. Sí, todos los emperadores, esto era algo pagano. Del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Ahora hay un cambio y llaman entonces el sumo pontífice al representante de la iglesia, que ya pasa a ser de obispo
Acuérdate que había crecido mucho la iglesia cristiana y había muchos obispos. Entonces, pero estos necesitaban tener un centro y este centro se llama el Papa el obispo de Roma. Entonces se denomina como el sumo pontífice, como que hay dos obispos principales, el de Constantinopla y el de Roma. Y ahora el de Roma se le comienza a llamar sumo pontífice. Es de ahí que sale entonces la estera esa que la conocemos hasta el día de hoy, a los papas como sumo pontífice. Pero el punto más importante que usted debe grabar que esto viene del paganismo y era como se le llamaba a los emperadores. Exactamente, pero pasa después a ser un nombre para el obispo de Roma, que después se convierte en el papa número 1, sumo pontífice. Después vamos a ver en el otro capítulo que comienza más adelante, vamos a ver cómo es que se divide ya Constantinopla o la parte oriental con el obispo de Oriente, de Constantinopla, con el obispo de Roma. Ya hay una separación completamente, empieza otra situación que lo veremos en el otro capítulo. Ok. Y estos son los 9 puntos principales de que por qué se construye esta ciudad de Constantinopla. Estos son los 9 puntos principales. Ahora vamos a ver otros emperadores cristianos sucesores de Constantino eran intolerantes, más intolerantes que él, mucho más intolerante que él. ¿Por qué? Punto número 1, condenaban drásticamente y sin compasión el paganismo. Y entonces, al atacar el paganismo grandemente, ¿qué era el paganismo? ¿Qué era el paganismo? ¿Qué es el paganismo? ¿Qué es el paganismo? Los del campo, ¿no? Sí, pero la idolatría. La idolatría. Entonces, los sucesores del emperador, perdón, ¿quién me habla? Que era la idolatría, porque escondían en el campo todas las imágenes y todas esas cosas. Entonces, los sucesores de Constantino, los otros emperadores que siguieron a Constantino, fueron más radicales todavía que Constantino, y entre ellos estuvo su hijo. Su hijo, el hijo de Constantino, fue mucho más radical contra el paganismo, aún que Constantino, porque Constantino erradicó el paganismo, pero no aceptaba que todavía se mantuviera algún tipo de sacrificio a los ídolos. Pero el hijo de Constantino y los otros emperadores que sucedieron a Constantino fueron mucho más radicales con el paganismo, mucho más. Y entonces, al haber una erradicación de este paganismo, de esta idolatría y de adorar a otros dioses y a otras imágenes, y a tener un solo Dios, hubo una rápida, pero muy rápida crecimiento de la iglesia cristiana en este tiempo. ¿En qué tiempo? Entre el 313, el edicto de Constantino, hasta el 476, la caída del Imperio Romano. Hubo un gran crecimiento de la iglesia cristiana, porque hubo una erradicación muy drástica del paganismo dentro de este imperio. El hijo de Constantino ordenó a todos los oradores, este fue más radical que Constantino, a todos los adoradores de ídolos la pena de muerte. Mientras que Constantino era flexible, el hijo de Constantino fue más radical. Fue más radical. Él mandó a todos los idólatras, a todos los paganos, pena de muerte. Y confiscaron las propiedades de ellos también. Los templos que eran de ídolos fueron consagrados para para esta nueva fe en Cristo Jesús. Así que todos los templos se erradican, se eliminan todo tipo de idolatría y son dedicados solamente para el crecimiento de esta nueva fe, que es la fe cristiana en Cristo Jesús.
4. Se decretó una ley que nadie escribiría o hablaría de otra religión, o hablaría en contra de la religión cristiana, y todos los libros de sus opositores fueron quemados. Así que en esta época no se podía hablar, se hizo una ley, un decreto, que no se podía hablar de otra fe que no fuera la cristiana. Por eso es que hubo un aumento de la fe cristiana, porque entonces la gente empezaron a convertirse a Cristo. Y la iglesia cristiana creció muchísimo. Y todos los libros que eran paganos fueron eliminados y quemados. Así que no hubo ningún tipo de flexibilidad con el paganismo, con el hijo de Constantino. Fue mucho más radical. Fue mucho más radical que Constantino. El resultado de este edicto, o sea, de que nadie escribiría o hablaría de otra fe que no fuera la religión cristiana, hizo por cuanto que el conocimiento de las herejías y de todas estas sectas anticristianas, no tuviéramos mucha información para ese entonces o para ahora. ¿Por qué? Porque fue erradicada. Fueron quemados todos los libros. Entonces no hubo mucha información que pudiéramos obtener en esta época de todas esas herejías, aunque sí después hubo mucha se pudo obtener mucha información, pero los libros y los documentos, los pergaminos y todas las cosas que hablaban de otros originales, de otras herejías y de otras sectas, no tenemos mucha información porque fueron eliminados, fueron quemados todos esos libros. Todos esos libros fueron quemados, todos. El paganismo quedó exterminado en el curso de 3 y 4 generaciones. O sea, no hubo paganismo en el Imperio Romano oriental en 3 o 4 generaciones. ¿Y cuánto es una generación? Una generación debe ser como de 70 años. 70 años, más o menos, casi un siglo. Es como cuando leemos la Biblia que dice que el hombre durará 70 años, los más robustos, 80, ¿no? Así que más o menos casi llegando a un siglo, así que pasaron de 3 a 4 generaciones que no hubo ningún tipo de paganismo. O sea, era una sola fe, era la fe en Cristo Jesús, la verdadera fe cristiana. Por eso es que entonces se levanta un movimiento grandísimo de la fe en Cristo Jesús. La iglesia cristiana crece muchísimo para ese entonces. Ahora, vienen conflictos, como siempre. Siempre cuando se expande mucho, o sea, por ejemplo, cuando la política toma mucho espacio en la sociedad, comienzan los conflictos. ¿Por qué? Porque hay pensamientos diferentes. Entonces, como se expandió esta iglesia tan numerosamente en el Imperio Romano Oriental, comienzan las controversias y los conflictos de pensamiento. ¿Por qué? Porque entonces ya las personas empezaron a pensar, empezaron a poner sus opiniones. Y esto trae muchos problemas. Y vamos a ver unas cuantas controversias. Porque el número había crecido y creo que en la clase anterior yo lo había explicado a ellos que ya después del año 66 que fue cuando el problema de Roma con la toma de Jerusalén y que habían y la muerte de muchos romanos y aquel conflicto, lo que va a ocurrir ahora es que los cristianos no participar en esta rebelión contra Roma son desechados eran perseguidos por los romanos y eran desechados por los judíos. Entonces, lo que ocurre ahora es que ahora la iglesia había crecido y se pierde bastante el control de todo. Hay un número inmenso y comienza cada uno a hacer su tener propia línea exactamente, y tener su propio pensamiento. De acuerdo, se leía mucho Erasmo, ¿no? Era uno de los libros que más se leía. Se leía algunos libros y empezaron entonces a introducirse diferentes tipos de pensamientos y de ideologías y empezaron entonces
las controversias, empezaron las diferencias y ya entonces no eran una sola línea, sino eran diferentes líneas. Y esto, el factor por el cual la iglesia se mantenía unida hasta este entonces, antes del edicto de Constantino, era la persecución. La persecución mantiene a la iglesia unida, mantiene a la iglesia en un solo pensamiento. Así que hay una pregunta. Perdona que te interrumpa, Sí. es que me faltó decir el final. El final es que lo habíamos comentado en la clase anterior, y es que ahora están los griegos, se incorporan, vienen al cristianismo los griegos, pero junto con la venida de los griegos al cristianismo, vienen los filósofos, vienen ¿cómo se dice? Herméticos. Agnóstico. No, vienen que le gusta gente que le gusta las cosas raras y demasiado espirituales y con sus conceptos y Sus pensamientos. sus Sí. pensamientos, y ahora se empieza a injertar dentro del cristianismo un elemento sectario. Sí, ahora vienen Amén. las controversias. Ahora, ya hay una pregunta, la pregunta número 7, que dice, ¿qué factor influyó para el surgimiento de algunas contradicciones y conflictos en la iglesia? ¿Qué factor? No. ¿Qué fue lo que contribuyó para el surgimiento de algunas contradicciones y conflictos en la iglesia? ¿Quién tiene la respuesta? Lo acabo de decir. Persecución. Dime. La persecución. La persecución. Se termina la persecución. Por tanto, ya la iglesia no está unida, sino comienza una expansión grande en todo el territorio del Imperio Romano. Y entonces, al expandirse demasiado la iglesia, a los griegos, entrar los filósofos, entrar todas estas diferentes clasificaciones de personas, los gentiles, entonces comienza la guerra de pensamientos y de ideología. Lo que mantenía a la iglesia unida sin ningún tipo de contaminación es la persecución. Y hoy es lo mismo, hermano. Es lo mismo que estamos viendo hoy en día. Hoy es lo de la mismo. iglesia. Hoy es lo mismo. La iglesia cristiana se ve mucho el espiritismo. Y aunque no le dicen ese nombre, pero por la manera de actuar y la manera de moverse a través de esas cosas raras que pasan dentro de la iglesia. Hoy sucede lo mismo. Las personas vienen con ese viejo hombre, con esa vieja arrastre, esa vieja creencia, y como que las envuelven en un papel celofán, pero las ponen adentro de la iglesia cristiana. Y no dejan que la doctrina, la verdadera doctrina, convierta el corazón de aquellos que llegan a poder recibir la verdad. Y entonces, en los lugares donde hay persecución hoy, hay una iglesia pura y sin falsificación y sin falsa doctrina y sin superfe y sin ningún tipo de contaminación, ningún tipo de paganismo adentro de la iglesia cristiana. Existe mucho paganismo. En la iglesia, en los lugares donde hay persecución, se mantiene la iglesia pura. Aquí la iglesia convincente, una iglesia con convicción. Convicción. Aquí en Occidente, como le dicen acá, nosotros vivimos en el Occidente, no hay casi persecución. La persecución está, por ejemplo, en México, en Colombia, hay persecución, pero casi en todo el continente americano no hay persecución. Así que, por tanto, se diluye la verdadera fe en Cristo Jesús. Se introduce en diferentes tipos de ideología y comienza entonces ese cristianismo diluido, no puro. Le echaron agua a la leche. ¿Perdón? Le echaron agua a la leche, como dice el pastor. Le echaron agua a la leche, exactamente. Ya no nos dan leche pura, nos los dan ya no es con leche agua, pura, aguadita. Diluida. Lo mismo pasó en aquel entonces. Lo que mantenía a la iglesia sin ningún tipo de contaminación ni de herejía era que estaba la iglesia en persecución. Pero al entrar el edicto de Constantino y romper esa persecución, comienza entonces la expansión de la iglesia a muchos lugares y muchas ideologías comienzan a entrar. Y entonces comienzan las controversias, comienzan las herejías, comienzan las sectas, y vamos a ver unas cuantas.
Durante este periodo de la expansión de la iglesia y del paro a la persecución, hubieron tres grandes controversias. Tres grandes controversias que la vamos a ver. Surgieron los concilios. Entonces, en este periodo surgen tres controversias grandes que vamos a ver, la vamos a estudiar. Vamos a ver cómo aún estas controversias se mantienen en lo que se dice pueblo de Dios. Vamos a ver. Existen tres controversias. Surgen también los concilios. Los obispos toman decisiones. Los clérigos y los laicos deberían someterse a las decisiones de los obispos. Así que los concilios, ¿qué pasa hoy con los concilios? Lo mismo. Concilio bautista, el concilio presbiteriano, el concilio nazareno, el concilio, dime otro concilio. Hay un concilio que se llama Budista. ¿Perdón? Los metodistas. Estos concilios tienen obispos y entonces estos obispos son los que dirigen todo, y si el obispo tiene una visión diferente, son sistemas, confunden también y entra entonces en la levadura. Los sistemas. Lo que pasó en Roma y lo que pasó en la iglesia del Oriente fueron que se crearon sistemas. Cuando se crean los sistemas, usted como cristiano, si pertenece a un sistema, entonces usted tiene que soportar el sistema. Mientras que el sistema esté bien, no hay problema, pero cuando el sistema está mal, que por lo general todos los sistemas son humanos, comenzamos a chocar contra el propio Dios, porque estamos detrás de los sistemas y de las creaciones de los hombres, de las ideas e interpretaciones de los hombres. Sí, que entonces comienza en este periodo de no persecución a la iglesia, comienzan las controversias, comienzan los diferentes pensamientos, la diferente ideología, porque se diluye la verdadera fe en Cristo Jesús. La verdadera fe en Cristo Jesús. Y entonces surgen también los concilios, surgen los obispos tomando decisiones y el hombre se equivoca, como se equivocan hoy. Hay muchas cosas buenas en una iglesia, pero he oído muchos cristianos que dicen, bueno, en mi iglesia hay cosas buenas y algunas cosas que no son buenas, pero bueno, el hombre no es perfecto. Esta no es la idea. La idea que es Cristo Jesús, el centro de nosotros, y todo lo que no pertenece al Señor debemos desecharlo. Por eso todo sistema, como pasó en Roma, como pasó en Oriente, sacó el cristianismo para poner el conocimiento del hombre y las ideas humanas. Y se perdió la dependencia del Espíritu Santo. Sí, porque entonces hubieron muchas introducciones de filosofías, pensamientos humanos, y como no había una fe firme, comienzan entonces todas estas herejías y estas sectas. Y las tres grandes controversias, vamos a verlas ahora. La primera controversia fue en la Trinidad. Sobre la Trinidad. Fue la primera controversia en este tiempo. Y fue el presbítero, o sea, aquel que trajo esta controversia se llamó Arrio. A-R-R-I-O, en el año 318 después de Cristo. Arrio era de Alejandría. Ustedes se acuerdan que hablamos quién era, dónde estaba Alejandría y qué había ahí de importancia. ¿Alguien me lo puede decir de la clase esta que pasó, no de la otra? ¿Qué había en Alejandría? Una escuela. La primera escuela de Cristianismo. De teología, del estudio de Dios. Teología significa estudio de Dios. La primera escuela de teología. Disculpa, Tere, ¿cómo es el nombre del señor? Ahora lo digo. Arrio. A-R-R-I-O. Arrio sale de Alejandría. En Alejandría, en Egipto, se
surgió la primera escuela de teología. Así que debe haber sido un alumno de esta escuela. Y esto surgió en el año, y este arrio, esta ideología, o esta controversia, primera controversia, fue en el año 318. Y fue sobre la Trinidad. Y vamos a ver qué decía. 5 años después de parar la persecución a los... 5 años después, exactamente. Mira, está entrando aquí. Vamos a ver qué decía este Arrio. Arrio comienza a tener una controversia sobre la Trinidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que los hombres tienen pensamiento y cuando dejan de recibir quién es nuestro perfecto maestro, el Espíritu Santo, cuando comenzamos los hombres, cuando digo hombres, estoy hablando hombres y mujeres al servicio de Cristo, comenzamos a poner nuestros propios pensamientos, desechamos la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que surgen todas estas herejías y surgen todas estas sectas. Este Arrio tuvo esta gran controversia y fue sobre la Trinidad. ¿Y qué decía Arrio? Que Cristo, aunque superior a la naturaleza humana, era inferior a Dios. No puso a Cristo como Dios, sino puso a Cristo que aunque superior a la naturaleza humana, era inferior a Dios. Imposible con eso. Ajá. Así que la Trinidad, esta primera controversia fue un desastre, porque esa no es la Trinidad. Nosotros conocemos que la Trinidad es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Pero él decía que Cristo era superior en naturaleza humana, pero inferior a Dios, cosa que no lo es. El opositor a esta controversia, se levantó un opositor a defender la verdadera Trinidad, fue a Atanasio. Atanasio, de Alejandría también. Comenzó a afirmar que la unidad de los tres como un solo Dios eterno. Así que se levantó también entonces aquel que defendía o combatía esta primera controversia y fue Atanasio. Atanasio se levantó y empezó a combatir esta ideología que había traído Arrio a confusión de la verdadera fe en Cristo Jesús. Entonces se levanta este opositor a defender lo que Arrio estaba introduciendo. ¿Y dónde se hace esto? Esto se hace, vamos a verlo aquí, dice, a causa de esta controversia extendida por toda la iglesia, Constantino procuró procuró terminar con esta confusión, Constantino, y entonces convocó a los obispos de esta región a una reunión que se llamó el Concilio de Nicea. No sé si te han oído hablar de este concilio. Si ustedes van a esta página que nosotros hablamos siempre, que hay mucha instrucción allí que se llama Byte en YouTube, B-I-T-E, allí vas a ver que hablan del Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea se discute esta primera controversia. Este Arrio se levanta con esta ideología de que en su naturaleza Cristo era humano, pero era inferior a Dios. Sin embargo, se levanta un opositor y un defensor en contra de esto, que fue Atanasio, y esto se discute en este concilio, en el Concilio de Nicea, en Bitinia, en el año 325 después de Cristo. Entonces el Concilio de Nicea fue en el 325 después de Cristo. Sí. Ya había habido primero un concilio, el Concilio de Jerusalén primero. Ah, ya. Y ahora este es el segundo concilio que estamos hablando en la clase, que es el Concilio de Nicea. De Nicea. ¿Ustedes se acuerdan el Concilio de Jerusalén? Lo que se habló allí, ¿verdad? De los gentiles y los judíos que
que los judíos querían que los gentiles judaizaran. Entonces, eso está en el libro de Santiago. No, eso no está en el libro de Santiago. Eso está en primera o segunda de Corintios. Y ahí entonces se habló, no, eso está en el libro de los Hechos, perdónenme, en el libro de los Hechos. Ahí se habló de las controversias que habían entre las ideas de los griegos, de los judíos, para que los griegos cuando entraron a ser parte de la fe cristiana, de la iglesia cristiana, se habló entonces, se pusieron las diferentes leyes para que los judíos no exigieran que los gentiles judaizaran. Y se pusieron diferentes leyes, ¿se acuerdan? Ese fue el primer concilio. Ahora, el segundo concilio es con la primera controversia, que fue en el año 325 en el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea se discute, Arrio se levanta con esta controversia y entonces Atanasio la defiende en este concilio. ¿Y qué se habla allí? Voy a leerlo. Dice, ¿quién fue? Ahora vamos a ver quién fue Atanasio. Atanasio era un diácono, no era ni un obispo, era un clérigo, o sea, un servidor en la iglesia de Cristo. La iglesia, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, sí, lo de concilio de Jerusalén. Este Atanasio era simplemente un diácono, pero cuando llega el concilio de Nicea, él se levanta a exponer el rechazo a esta nueva ideología de Arrio. Y el concilio, o sea, los obispos que se reunieron allí, oyeron a Atanasio y estuvieron todos de acuerdo que esa idea de Arrio era equivocada. Entonces, vamos a leer unos cuantos puntos de este Atanasio porque es muy importante. Diácono sin autoridad para votar, porque no tenía autoridad. Acuérdense que los únicos que podían hacer votos en los concilios eran los obispos. Eran los obispos. Pero él expuso esta enseñanza y fue oído por el concilio. Y todo el mundo estuvo a favor de que era así. Entonces un amigo de Atanasio le dijo, esto fue un dicho que se quedó como el dicho de Atanasio, que es que estaba todo el mundo en contra de Atanasio, el mundo contra Atanasio. Y él le dijo, no, el mundo no está contra mí. El que está contra mí es el mundo que no conoce al verdadero Dios. Entonces, sus últimos años los pasó en Alejandría. Murió en el 373 después de Cristo. Sus ideas fueron finalmente supremas en toda la iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, establecido en el credo de Atanasio. Así que su idea, lo que se expuso en este concilio de Nicea, se mantuvo firme y se hizo un credo. O sea, se estableció como algo que era creíble para la iglesia cristiana. Y entonces, ok, dime, madre. Perdón, ¿y Arrio era un obispo? Sí, era un obispo, pero se equivocó. Yeah. Se equivocó porque cuando nosotros dejamos de tener comunión con el Espíritu Santo y empezamos a poner nuestra idea en la cabeza, tomamos el lugar de Dios y entonces vamos a fracaso. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, a lo mejor podemos equivocarnos, pero inmediatamente el Espíritu Santo, como dice la palabra, que es nuestro maestro, por excelencia, nos va a sacar de la confusión. Nos guía. Entonces, Arrio era un obispo y se levantó con esta falsa doctrina. Esta fue la primera controversia. Así que esta defensa aprobada en el concilio de Nicea se hizo como un credo, o sea, como algo creíble para la iglesia tanto occidental como oriental. Y se estableció así en el año, antes que él muriera entre el 325 y el 373, se estableció como el credo de Atanasio. Esta es la primera controversia. La segunda controversia, vamos a ver
es sobre la naturaleza de Cristo. ¿Ok? También otra controversia muy grande que aún tenemos en estos tiempos. Acuérdense que hay muchas sectas y muchas herejías Comenzaron de hace que, mucho tiempo. que comenzaron de ese entonces y que aún se arrastra hasta hoy, dándole crédito a cosas que no son creíbles por la Biblia. Por ejemplo, la segunda controversia fue sobre la naturaleza de Cristo. Y este obispo era el obispo de la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan las 7 iglesias que hablan en Apocalipsis? De la iglesia de Oriente. De la parte oriental en Asia Menor que es Turquía. Este obispo se llamó Apolinario. Apolinario también se equivocó y comenzó a decir y a declarar que la naturaleza divina de Cristo, comienza a declarar que la naturaleza divina tomó la naturaleza humana de Cristo, que Jesús en la tierra no era hombre, sino Dios en forma humana. Ustedes saben que no, que era 100% hombre y 100% Dios. Apolinario tuvo esta gran controversia y fue discutida también en el Concilio de Constantinopla. Concilio de Constantinopla en el año 381. Fue discutido esto. La mayoría de los obispos refutaron esta idea de Apolinario y este obispo de la Odisea fue removido de obispo de la iglesia por esta idea, porque él no consideraba a Jesucristo como Dios o como hombre. Y la palabra dice que era 100% hombre y 100% Dios. Por favor, como que la expresión que él dijo sobre la naturaleza divina tomó. La naturaleza divina tomó la naturaleza humana de Cristo, que Jesús en la tierra no era hombre, sino Dios en forma humana. Ya. Que no había naturaleza divina en él, sino Dios en forma humana. No, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. La herejía de Apolinario fue condenada en el Concilio de Constantinopla en el año 381 y Apolinario fue removido de obispo de la iglesia de la Odisea. Lo sacaron porque él estaba, eso era una herejía completamente herética. El que se meta con la divinidad de Jesús, ya ahí está perdido. Ya el Espíritu Santo no está instruyendo ni dándole convicción a su corazón de nada. Y entonces él fue removido como obispo porque él estaba, que esta controversia fue grande. No consideraba a Jesús como Dios y como hombre. Ok, esta es la segunda controversia. Tercera controversia. Pero hablaste de otro concilio más. Sí, hablé del Concilio de Constantinopla. Ahí Este es el tercer concilio. No, este es el segundo concilio, el tercero. Concilio. ¿Y fue en qué año? En el 381 después de Cristo. Acuérdense que todo esto es en el Imperio Romano. En cualquier momento hacemos una pregunta de cuántos concilios hemos estudiado. ¿En qué años fueron? ¿Cómo se llamaba? Exacto. Ok. Tercera controversia, y termino con esto en esta noche porque tengo mucho más que dar. Tercera controversia, surge en la iglesia occidental, ya no surge en la iglesia oriental. ¿Saben ya cuál es la iglesia occidental y cuál es la iglesia oriental? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué se considera como la iglesia occidental y qué se considera como la iglesia oriental en el Imperio Romano? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué se considera como la iglesia occidental y qué se considera territorialmente, geográficamente, la iglesia oriental?
Oye, lo estoy explicando desde las dos clases anteriores y se explicó en esta clase. Y acabo de decirlo ahora mismo. ¿Ustedes se acuerdan en cuánto se dividía el Imperio Romano? Y que en el 313, y que yo le expliqué a ustedes que habían 4 emperadores, 2 en cada lado, eran 4 los emperadores, y que se dividía en 2 el Imperio Romano. El occidental y el oriental. ¿Qué se consideraba oriental y qué se consideraba occidental? Hemos hablado en la clase de hoy también. No voy a seguir adelante si no sabemos esto, porque esto es importante. Constantinopla era oriental y Roma Sí. era la occidental. Exactamente. ¿Dónde se divide? En Turquía. Turquía divide la occidental y la oriental. La occidental era la parte de Europa, hermano. La parte de Europa, donde estaba Italia, Roma, España. Ah, no estaba entendiendo. Ajá. Y la parte oriental, Turquía, Egipto, Alejandría, Jerusalén, el norte de África, Alejandría está en Egipto. en Egipto. Jerusalén, Israel, Persia, Grecia, Irán, Irak, Babilonia. Babilonia, esa era oriental. Pero ahora esta tercera controversia no surge en la parte oriental, no surge para acá, surge en la parte occidental. ¿Ok? Ahora vemos un obispo al lado acá también, ya separándose Separándose de la línea de la verdad. En la parte occidental nunca condenaron tanto el paganismo. No te oigo, no te oigo. Que en la parte occidental no se condenó tanto el paganismo como en la parte oriental. Claro, no sé, no. Por eso Constantino sale de la parte occidental, sale de Roma y se traslada para Constantinopla. Eso fue uno de los puntos por el cual él construyó la ciudad. y puso el centro político allí. Y puso el centro político en la parte oriental, porque la parte occidental seguía con mucho paganismo. Había mucha idolatría. Mucha idolatría. Muchos ídolos. Ok. Tercera controversia. Surge en la parte occidental. Ya sabemos cuál es la occidental Sí. del Imperio Romano. Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿quién me lo dice? Aquí. Roma, la parte de ¿Eh? O Europa, Italia, donde está Roma, todo eso es la parte occidental. La parte oriental, Turquía para allá. Y el norte de África. Todo eso fue comprendido por el Imperio Romano. Ok. Surge en la iglesia occidental y está relacionada con el pecado y la salvación. Surge esta controversia con el pecado y la salvación. Comenzó con un hombre que se llamó Pelagio. P-E-L-A-G-I-O. Pelagio. P-E-L-A-G-I-O. Y fue un monje que vino de Gran Bretaña en el año 410 después de Cristo. Así que es un monje. Ahora vamos a ver quién eran los monjes y las monjas. ¿Cómo es que surgen esto? Y eso lo vamos a ver en la ¿En qué año? En el año 410. Viene de Gran Bretaña, un monje. Ok, gracias. La doctrina era que nosotros no heredamos nuestras tendencias pecaminosas de Adán. No, eso está mal, porque nosotros sí heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Él decía que no, que era una elección que nosotros quisiéramos ser pecadores o no. Equivocado. Todos sabemos que eso era equivocado. Sabemos que nosotros heredamos la herencia pecaminosa de Adán y aún vive en nosotros, a pesar de haber nacido de nuevo. Así que este monje, Mientras que tengamos este cuerpo. claro, mientras que tengamos este cuerpo, tenemos esta naturaleza caída dentro de nosotros, herencia de Adán. Él decía que no, que esta herencia pecaminosa era porque nosotros queríamos hacer nuestra decisión. Equivocado. Eso no es así. Ok, otra idea. Esa doctrina, contra esta idea apareció Pablo en las escrituras y también se levantó uno que se llamó Agustín.
Agustín combatió esta ideología sobre el pecado opcional, cosa que está errado porque nosotros todos somos por naturaleza pecaminosa de Adán. Se levantó este gran hombre que se llamó Agustín y empezó entonces empezó este combate de esta gran controversia, y esto se habló en el concilio de Cartago. Concilio de Cartago, C-A-R-T-A-G-O, Cartago, C-A-R-T-A-G-O. En el año 418 hubo este encontronazo entre Pelagio y Agustín. Agustín rebatió esta controversia y le dijo, no, tú estás equivocado, nosotros somos hereditarios de la naturaleza caída de Adán, no es opción, nacemos con eso. Pero él se quiso levantar con esta controversia. La idea de plagio fue condenada por el concilio de Cartago en el año 418 después de Cristo. Y la teología de Agustín, muy importante Agustín para la iglesia cristiana, muy importante, busquen información sobre Agustín, vino a ser la regla de la iglesia, igual que lo que habló acá en Anastasio, que fue el credo de Anastasio. El credo de Agustín también fue como una regla para toda la iglesia cristiana, de que nosotros, igual que Pablo, que lo dijo en la palabra, que nosotros heredamos la herencia pecaminosa de Adán. Y es sencillo, si nosotros no hubiéramos heredado la caída de Adán, no tuviéramos todos muertos, morirían nada más que los que pecan. Exactamente. Pero entonces los demás no moriríamos porque lo que estableció Dios fue que el hombre nazca y muera. Está establecido por Dios por causa del pecado. Cuando le dijo a Eva y a Adán que aquel que comiera de ese árbol, del fruto de ese árbol, moriría, y moriría físicamente y moriría espiritualmente. Exacto. Ahora, a través de Jesús nosotros hemos sido resucitados, pero espiritualmente hemos sido resucitados, esperando la resurrección del cuerpo en la segunda venida de Cristo. Es sencillo. Así que ahí vemos las tres principales controversias de este entonces, desde el edicto de Constantino o la emancipación o la liberación o la erradicación de la persecución de la iglesia en el año 313 hasta la caída de Roma en el año 476. Se levantaron tres grandes contradicciones y se hicieron tres concilios, o sea, se defendieron, le levantaron hombres defendiendo estas contradicciones y se habló, se discutieron y se hicieron credos que se mantuvieron para la iglesia, para la fe cristiana desde ese entonces hasta hoy. Así que la semana que viene continuamos con este capítulo, no lo podemos terminar hoy. La semana que viene vamos a hablar qué pasó después de estas controversias, quiénes son los monjes, por qué, cómo surgen y qué pasó con ellos. Así que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Amén.